Hoy vamos a meternos con uno de los libros más cortos y, curiosamente, más efectivos de todo el Antiguo Testamento, el de Ageo. Sí, es increíble. Es un libro que casi parece un folleto, pero que logró lo que otros profetas no pudieron en décadas. Para entender cómo lo hizo, tenemos un material excelente. Nuestra guía principal será el estudio de Charles Feinberg en Los Profetas Menores. Y lo vamos a complementar con el Comentario Bíblico Mundo Hispano y también el Comentario del Contexto Cultural, que siempre aporta detalles fascinantes. La gran pregunta que queremos explorar es esa, ¿no? ¿Cómo es que un mensaje tan breve tuvo un efecto tan masivo e inmediato en toda una nación? Es que esa es la clave de Ageo, creo yo. Su ministerio, como bien dice Feinberg, fue como una ráfaga, apenas 4 meses. 4 meses, nada más. Sí, justo antes de que apareciera Zacarías. No hay aquí largos discursos ni advertencias de años, son 4 mensajes muy directos, como disparos de precisión en un momento crítico para Israel. Y el resultado fue una obediencia nacional, algo que, si uno lee a los otros profetas, era casi impensable. Casi sin precedentes, exacto. Para entender esa urgencia, creo que hay que pintar la escena. Los exiliados han vuelto de Babilonia, tienen el permiso de Ciro, el emperador persa. Ajá, la misión es clarísima, reconstruir Jerusalén y sobre todo el templo. Al principio todo es euforia, ¿no? Ponen los cimientos, hay fiesta, pero entonces sus vecinos se oponen y el proyecto se frena. Y se frenan seco, y no por un par de meses, que eso sería entendible. No, pasan casi 16 años. 16 años, es muchísimo tiempo de inacción. Y lo interesante es que no es que estuvieran de brazos cruzados, estaban ocupadísimos. ¿Ah, sí? ¿En qué? En sus propios asuntos. Se dedicaron a construir y a mejorar sus propias casas. Y el texto es muy específico, habla de casas artesonadas. ¿Artesonadas? ¿Qué significa eso exactamente? El comentario del contexto cultural nos explica que se refiere a paneles de madera cara, probablemente cedro importado, o sea, era un lujo. Un momento. O sea que no estaban simplemente sobreviviendo, estaban invirtiendo en lujos para ellos mismos. Exactamente. Mientras la casa de Dios, el centro de su identidad, de su vida espiritual, era un montón de escombros. Justo, eso lo cambia todo. No es apatía por cansancio. Es, como dices, una apatía por prioridades completamente distorsionadas. Feinberg los llama complacencia y egoísmo, ¿cierto? Sí, tal cual. Habían racionalizado su inacción. Decían, no, es que todavía no es el tiempo de reconstruir. Mientras le ponían paneles de cedro a sus alas. Y en medio de todo eso aparece Ageo, y en lugar de un gran sermón lanza una pregunta, corta, afilada. Es tremenda. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Esa repetición de para vosotros es casi un eco de su propio egoísmo. Es una acusación brutal, sin anestesia. Y aquí es donde Ageo, para mí, rompe el molde. No empieza hablando de idolatría o del pacto, que era lo habitual. No, hace algo mucho más radical. Les hace básicamente una auditoría financiera y agrícola. Es como decirles, a ver, olvídense de la teología un minuto, hablemos de su cuenta bancaria, hablemos de sus cosechas. Debió ser un shock, ¿no? Y lo fascinante es que no se queda en el regaño. Les da una herramienta, casi un mantra. Hay una frase que Feinberg dice que es el corazón de todo el libro. Sí, la he visto. Considerad vuestros caminos. Que en el hebreo original es todavía más potente. Poned vuestro corazón sobre vuestros caminos. Es una orden a la introspección profunda. Dejen de buscar excusas y analicen su propia vida. Conecten los puntos. Exacto. ¿Y cuáles son esos puntos?, les pregunta. Y se los dibuja con una claridad que asusta. Sí, tanto el comentario Mundo Hispano como Feinberg coinciden en que presenta una relación de causa y efecto que es implacable. La causa. Han abandonado mi casa. ¿El efecto? Una frustración constante en cada área de sus vidas. ¿La descripción es tan gráfica? Sí. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y remata con esa imagen que es increíblemente moderna. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es que esa imagen es... Es la definición de la futilidad. Cualquiera que ha luchado para llegar a fin de mes entiende esa sensación de que el dinero se esfuma. Es una metáfora económica genial.
Les está diciendo, esa sensación de que no avanzan, de que la inflación se come su sueldo, de que la cosecha no rinde, no es mala suerte. No es un problema de gestión. No, es una consecuencia espiritual directa. Están viviendo en carne propia las advertencias de Deuteronomio. Y ahí volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué funcionó? Porque no era una advertencia de un juicio lejano. Era inmediato, tangible. Les estaba dando la explicación a su sufrimiento del día a día. Claro, les dio la clave de su problema real, el que sentían cada mañana. Y la prueba de que dio en el clavo es la reacción. Es lo más sorprendente del libro. No lo ignoran, no se burlan. No lo arrestan como a otros profetas. Para nada. El texto dice que los líderes Zorobabel y Josué y todo el resto del pueblo escucharon y obedecieron. En menos de un mes reanudan la obra. Impulsados por lo que el texto llama temor delante de Jehová. El mensaje caló hondo. Profundamente. Entonces se ponen a trabajar. ¿Problema resuelto? No. Pero entonces surge otro enemigo, uno mucho más sutil. Quizá más peligroso que la oposición de los vecinos. El desánimo. El bajón. El bajón, exacto. Apenas un mes después de empezar, la moral se desploma. ¿Por qué? Por los más ancianos. Los que recordaban el primer templo, el de Salomón, en todo su esplendor, miran esta nueva estructura, que era mucho más modesta, y se echan a llorar. Claro, la comparación, sienten que lo que están construyendo es como nada. Es una trampa muy humana, ¿no? La comparación con un pasado idealizado que te paraliza en el presente. Totalmente. ¿Y cómo se combate eso? ¿Qué les dices para motivarlos? La respuesta de Dios a través de Ageo es espectacular. Es una profecía que se despliega en 3 actos. A ver. Primero, una inyección de ánimo. Directa, personal. 3 veces repite la misma orden y la misma promesa a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Esforzaos y trabajad, porque yo estoy con vosotros. No están solos en esto. Exacto. Les recuerda el pacto del Éxodo. Les dice que su espíritu sigue con ellos. Bien. ¿Y el segundo acto? El segundo acto es un cambio de escala, radical. Dios les dice, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¡Wow! Un momento. Eso es un salto narrativo enorme. Pasan de un proyecto de construcción local a un evento cósmico que sacude toda la creación. Es que ese es el punto. Les está dando un nuevo marco de referencia. Entiendo. Les dice, este pequeño templo que construyen y que les parece insignificante es parte de un plan mío mucho más grande. Un plan que va a sacudir el orden mundial. Sitúa su pequeña obra en el centro de la historia de la salvación. Y eso nos lleva al tercer acto, a la culminación. Exacto, donde se redefine todo. Dios promete, vendrá el deseado de todas las gentes y llenaré de gloria esta casa. Y aquí Feinberg subraya algo que es crucial, ¿no? Sobre la gloria. Sí. El pueblo estaba deprimido por la falta de gloria material, de oro y plata. Y Dios les dice, mía es la plata y mío es el oro. Como diciendo, si quisiera, lo podría cubrir de oro, pero esa no es la verdadera gloria. Exacto. La gloria de esta segunda casa no sería arquitectónica, sería personal. ¿Sería la presencia del Mesías? Por eso dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, no por los materiales, sino por el huésped que iba a recibir. Es una redefinición total de lo que significa gloria. Increíble. Pero Ageo, fiel a su estilo, no se queda en las nubes proféticas, ¿verdad? Vuelve a lo práctico. Vuelve con una lección de teología increíblemente práctica, casi un experimento de laboratorio. ¿Cómo es eso? Va con los sacerdotes, los expertos en la ley, y les hace una consulta. Les plantea 2 escenarios. Primero, si un sacerdote lleva carne consagrada y con el borde de su manto toca pan o vino, ¿eso se vuelve santo? ¿Y los sacerdotes responden? No, correcto. La santidad no se contagia por contacto casual. Ok, entiendo. ¿Y el segundo escenario? La pregunta opuesta. Si una persona impura, por tocar un cadáver, toca una de estas cosas, ¿se vuelve impura esa cosa? Y ahí la respuesta es un sí rotundo. Un sí rotundo. La impureza sí se contagia. ¡Qué lección tan dura! Les está diciendo, su negligencia, el templo en ruinas, ha estado contaminando todo lo demás. Exacto. No importa cuántos sacrificios ofrezcan, no importa lo que hagan,
Esa desobediencia central estaba envenenando todas sus obras. Tanto el comentario Mundo Hispano como Feinberg coinciden en eso, ¿no? Que era una forma de sacudirlos de la idea de que podían compensar a Dios. Sí, de que podían hacer rituales mientras el asunto principal seguía pendiente. La impureza de su corazón lo manchaba todo. Pero justo después de esa dosis de realidad viene un giro, un punto de inflexión. Absolutamente. Dios les dice que piensen en cómo les iba antes, de poner la primera piedra. Les recuerda la escasez, las plagas, y luego declara, «Mas desde este día os bendeciré». El momento preciso en que deciden obedecer y empezar la obra se convierte en el kilómetro cero. Es un borrón y cuenta nueva, basado en un acto de obediencia presente. El pasado contaminado queda atrás. Y la bendición empieza a fluir. Nos queda un último mensaje, creo, uno muy personal. Sí, el libro termina con un mensaje privado y muy poderoso para el gobernador, Zorobabel. Y hay que recordar que Zorobabel cargaba con un legado complicado. Era descendiente del rey David, sí, pero su abuelo, el rey Jeconías, había sido desechado por Dios. Exacto, simbólicamente arrojado como un anillo sin valor. Con ese trasfondo familiar, la promesa final de Dios es estremecedora. ¿Qué le dice? Después de repetir que va a trastornar los reinos, Dios se dirige a Zorobabel y le dice, «Te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí». Un anillo de sellar. ¿Qué significaba eso en esa cultura? ¿Era solo un cumplido? Mucho más que eso. El anillo de sellar era la posesión más valiosa de un rey. Representaba su identidad, su autoridad, su firma. Era la garantía de su palabra. Claro, al llamarlo su anillo de sellar, Dios está revirtiendo la maldición de su abuelo, está restaurando su linaje y lo está poniendo como pieza central de su plan. Es una profecía con implicaciones mesiánicas inconfundibles. Entonces, si juntamos todas las piezas, el análisis de Feinberg y las otras fuentes, nos muestra que el éxito de Ageo fue una estrategia doble, por así decirlo. Por un lado, fue increíblemente práctico y terrenal. Conectó la espiritualidad con la economía del día a día. Totalmente. Les hizo ver que su frustración en el campo no era un asunto secular, sino un síntoma directo de una enfermedad espiritual. Les dio una respuesta tangible a un problema tangible. Y por otro lado, una vez que captó su atención con lo inmediato, elevó su mirada. Lo sacó de su desánimo local y les mostró cómo esa pequeña obra de reconstrucción era en realidad el escenario de un drama cósmico. Un drama que culminaría con la llegada del Mesías y la verdadera paz. Pasó de lo micro a lo macro, de sus bolsillos rotos a la promesa de la gloria venidera. Y esa combinación, pues, fue irresistible. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar. Ageo presenta esta teología de causa y efecto muy directa, ¿no? La prioridad en lo espiritual se refleja o no se refleja en la prosperidad y el sentido del día a día. Ajá. Nuestra cultura contemporánea, donde el éxito y el bienestar se miden con varas tan diferentes, a menudo puramente materiales o psicológicas, Bueno, nos obliga a preguntarnos qué paralelismos o tensiones genera esa idea. La propuesta de Ageo de que descuidar un centro espiritual, un propósito mayor, puede manifestarse no como un rayo del cielo, sino como esa sensación tan humana de esfuerzo inútil. esa experiencia de estar, como decían ellos hace 2500 años, recibiendo el jornal en un saco roto.